Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Hoy que es 24 de abril del 2025, son las 9:25 de la noche. Y vamos a compartir esta transmisión completamente en vivo, pero verificar primero que se esté presentando a todos, ¿verdad? Al público en general, porque a veces me aparece limitado solamente a mis amigos. Y compartirlo en los diferentes grupos a los cuales tenemos acceso, por gracia de Dios, de evangelización, en el de Supercatólico TV, que te invito a que te inscribas, a que te mandes solicitud para que puedas también estar en comunicación con nosotros. Muy bien, pues ya estoy comenzando a transmitir este tema, que es un tema que considero que es muy importante. Bueno, habíamos dejado pendiente y vamos a transmitir desde hace unos días, pero con lo que pasó, ¿verdad? De su santidad, del fallecimiento del Papa Francisco, ¿verdad? Pues he decidido atrasar un poquito estos temas que iba yo a manejar. Tenemos que tener siempre nuestra oración puesta en el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Pedirle al Señor por el alma del Papa Francisco, que sin duda alguna pues estará allá en el cielo con la gracia de Dios, pero solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero sin duda alguna su pontificado fue algo hermosísimo. Él se enfocó a lo que es el aspecto humanitario, lo que es el aspecto de fraternidad, ¿verdad? Que lo tenía en el conocimiento como jesuita que era él. Cada papa tiene sus características personales, cada papa tiene su rango de acción, ¿verdad? Los temas que manejan, etcétera. Pero todos los papas, sin duda alguna, por la gracia del Espíritu Santo, son los papas que ha necesitado la Iglesia. Son los papas que ha bendecido Dios a través de ellos a la Iglesia Católica. Por eso, su santidad, pues tenemos que estar muy agradecidos por la labor que realizó, porque él humildemente decidió estar todo este tiempo, precisamente hasta el último día de su vida, haciendo la labor que le corresponde, la labor de Pedro, ¿verdad? De llevar esa barca. Así que, sin duda alguna, que el Señor lo tenga en su santa gloria y que también nosotros nos dediquemos a rezar para, pues, pedirle al Espíritu Santo que nuevamente ilumine a los obispos que se van a reunir, los cardenales, perdón, no los obispos, los cardenales que se van a reunir para la elección del próximo Papa, ¿verdad? Entonces, por eso lo atrasé un poquitito, pero vamos a hablar hoy, ¿verdad?, de este tema que es muy interesante, de la exhortación apostólica posinodal de Ecclesia en América, que fue escrito por su santidad Juan Pablo II, y pues lo vamos a analizar a la luz precisamente de lo que es nuestra formación catequética. Bueno, puse ahí parte 1 porque voy a estar manejando este tema el día de mañana, el sábado y el domingo, si el Señor me lo permite, para que podamos ir analizando con calma este documento. Este documento se encuentra, si nosotros nos vamos aquí, ¿verdad?, y hacemos la búsqueda de la exhortación apostólica, vamos a ver que aquí hay una página que es la del Vaticano, que es Iglesia en América, que fue escrito o salido a la luz el 22 de enero de 1999, escrito por su santidad Juan Pablo II. Aquí le pueden dar ustedes clic, ¿verdad? Y aquí en este botoncito que dice PDF, vean cómo aquí entro a esta página de las exhortaciones apostólicas de su santidad Juan Pablo II. Y esta es la que vamos a analizar estos días, ¿verdad? Ojalá se puedan conectar más o menos a esta hora. Voy a transmitir, repito, hoy, mañana, el sábado y el domingo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de esta exhortación apostólica. Y aquí le pueden dar clic en este botoncito, ¿verdad?, para bajarlo como PDF. Nada más le dan clic ustedes acá y aparece ya la página en PDF. Y en este botoncito que está aquí en la parte superior derecha, le pueden dar descargar y automáticamente se va a descargar en su carpeta de descargas, ¿verdad? Yo lo voy a volver a hacer, ya lo hice en alguna ocasión, pero lo vuelvo a hacer nuevamente para explicarles a ustedes con mucho gusto cómo lo pueden hacer. Y una vez que ya lo tengan aquí en su carpeta de descargas, pues pueden irse al explorador de archivos y en descargas, aquí yo ya tengo dos, puedo utilizar cualquiera porque es lo mismo. Le voy a dar doble clic y ya vamos a estar
visualizando lo que es nuestra exhortación apostólica. Yo puedo cambiar el visor, el visualizador del PDF. En mi caso, le voy a dar botón de la derecha, le voy a dar icon y le voy a poner el Chrome, que es el más común, que se me hace más sencillo porque aquí yo puedo aumentar o disminuir lo que es el porcentaje. Bueno, vamos a comenzar con esto. Ojalá nos acompañes, o bien si lo vas a ver en diferido. Me presento como en otras ocasiones, soy el maestro Gabriel Esteban, soy docente de profesión y catequista, por gracia de Dios, desde hace muchísimo tiempo. Mejor no saco cuentas para que no veamos las cuentas, ¿verdad? Y me encanta evangelizar a través de las redes sociales, con la única finalidad de que todo sea para gloria de Dios, ¿verdad? Así que si gustas acompañarnos, repito, hoy, ahorita con el primer tema, mañana, pasado y traspasado, con lo que es esta exhortación apostólica de su santidad Juan Pablo II. Bueno, aquí tenemos, también voy a tener como una especie de monitor, donde si hay alguna duda, algún comentario, con mucho gusto me pueden decir, ¿verdad? Para que lo comentemos si gustan en vivo. Ok, ya veo que hay 10 personas conectadas, les agradezco mucho su tiempo. Pues vamos a analizar esta exhortación apostólica que fue escrita, repito, vamos a volverlo a analizar, fue escrita ya desde hace bastante tiempo aquí de la Santa Sede y fue escrita por su santidad Juan Pablo II y los obispos, a los obispos presbíteros consagrados, a los fieles laicos, pero lo vamos a enfocar lógicamente a nosotros como catequistas. Y aquí está la introducción, ¿verdad? Nos vamos a pasar a lo que es el capítulo 1. El que quiera bajarlo, pues sería conveniente, ¿verdad? Que lo tengan ahí en su computadora. Y hoy vamos a analizar el capítulo 1 solamente, que se refiere al encuentro con Jesucristo vivo. Vamos a darle un clic al capítulo 1. Y aquí vamos a ver de dónde va a salir este capítulo 1. Bueno, su santidad Juan Pablo II. Este capítulo 1 se centra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 41, que dice: hemos encontrado al Mesías. O sea, ese es el fundamento o la base del capítulo 1. Y yo aprovecho para preguntarte aquí ese pedacito, esa frase del Evangelio, que yo siempre he dicho que el Evangelio, o mejor dicho, la palabra de Dios en general, no solo de lo que son los Evangelios, pues como la misma palabra de Dios dice, es viva y eficaz. Y te pregunto a ti, hermano catequista, ¿qué te hace pensar esto? Hemos encontrado al Mesías, está en San Juan 1:41. Déjame decirte que es un mensaje muy profundo, ¿verdad? Y que nos debe de hacer analizar nuestra función catequética y decir, a ver, ¿he encontrado al Mesías? ¿Tengo al Mesías en mí, en mi corazón? Claro, con nuestras deficiencias, con nuestros pecados, con nuestra falta de fe, de confianza, etcétera. Pero he encontrado al Mesías, porque a veces, acuérdense que hay una frase muy interesante que dice que no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Entonces, si no sentimos, si no nos damos cuenta, si en verdad hemos encontrado a Dios en nuestra vida, es decir, que Cristo es el centro de mi vida, entonces pues difícilmente yo puedo decir que estoy encontrando o que estoy con el Mesías, que estoy con Dios, con Jesús. Y mucho más complicado, siento yo, sería llevar ese mensaje a otra persona. Porque como dije hace ratito, pues la frase que decimos a veces, no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo en mi vida a Jesucristo, pues difícilmente, repito, voy a poder expresarlo a los demás. Y es algo que nos tenemos que cuestionar. Ahora, ¿qué nos va diciendo aquí? Espero que se vea correctamente. Vamos a checar si se ve bien lo que es el texto. Creo que sí. Y analizamos el número 8. Dice, los evangelios relatan numerosos encuentros, episodios. Es la fuerza transformadora que tienen y manifiestan los encuentros con Jesús, ya que abre un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad. Entre los más significativos está la mujer samaritana. Jesús la llama para saciar su sed, que no era solo material, pues en realidad el que pedía beber tenía sed de la fe de la misma mujer, al decirle, dame de beber. Y al hablarle del agua viva, el Señor suscita en la samaritana una pregunta, casi una oración, cuyo alcance real supera lo que ella podría comprender en aquel momento. Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. Bueno, creo que este pasaje
nos puede hacer reflexionar mucho, ¿verdad? Porque lo vuelvo a presentar para que lo tengan ustedes aquí en pantalla, porque nos habla acerca precisamente de encuentros de mujeres y hombres con Jesús en su tiempo, pero no era un encuentro normal, como que yo me encuentro un familiar o un amigo, una persona por ahí, le salude, hola, ¿cómo estás? No. Aquí nos dice en esta exhortación apostólica de su santidad Juan Pablo II, que eran encuentros de conversión. Es decir, eran encuentros que iban a servir para hacer una transformación en la persona. No es un encuentro casual, no es un encuentro informal, es un encuentro planeado por la gracia de Dios. ¿Y qué lo puedo o cómo lo puedo transportar a mi catequesis? Bueno, tenemos que preguntarnos, nuestras sesiones, lo que nosotros hacemos con los niños, ¿ha realizado alguna conversión? Y alguien me va a decir, oiga, pero usted está pidiendo algo que no puede ser. Y sí, ciertamente, porque no va a depender de nosotros hacer que esos encuentros personales o esas sesiones de catequesis puedan ser en verdad transformadoras, no del todo. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando se me olvida y no preparo bien mi catequesis? Que yo, pues la verdad también lo he hecho. A veces por cuestiones personales, a veces por el trabajo, pues no he preparado mi catequesis como debería de ser. O tal vez a lo mejor no he rezado por los niños que tengo a cargo en este ciclo escolar. O a lo mejor no he rezado por sus padres, por los padres de familia que también tengo que pedir por ellos. Entonces, esa transformación que aquí nos dice que Jesús hacía con las personas con las que hablaba, pues tenemos que pedirle a Dios que nuestra catequesis, no por mérito propio, ojo, siempre lo he dicho, nosotros somos indignos de llevar el mensaje de Dios hacia nuestros niños, hacia nuestros catequizandos, hacia los padres de familia, etcétera. Pero a pesar de ello, Dios, quien conoce nuestras limitantes, nos da esta valiosa oportunidad de ser agentes transformadores de vida, transformadores en Cristo. Entonces, si aquí nos dice lo que es esta encíclica, de que había una mujer sedienta que quería y decía, dame de beber. Eso está en Juan 4:7, vean, dame de beber. Pero hablaba de una sed, no solamente una sed física, sino aquí nos especifica una sed espiritual. Y la pregunta es, nuestros niños, ¿será que no tengan también sed? Sed de conocer a Dios, sed de sanar sus heridas. Durante estos años de catequesis, si alguien tiene algún comentario, aquí estoy al pendiente. Durante estos años que he dado catecismo, les comento que pues da un poco de tristeza a veces toparnos con algunos niños. No sé si te ha pasado a ti, que están pasando por problemas familiares, que a lo mejor su papá, su mamá se están separando o tienen algún problema y de pura casualidad a veces se entera uno, ¿verdad? Desde luego que no tiene el catequista que estar indagando, que estar averiguando cómo está la vida personal de los niños, pero a veces son los propios niños los que lo dicen. ¿Por qué? Porque se encuentran tristes, se encuentran desesperados, se encuentran ansiosos, porque su situación en su casa no es la mejor. Entonces, estos niños también, como esa samaritana, tienen sed. Y a lo mejor no están pasando por algún problema grave como el que acabo de mencionar, pero tienen sed de Cristo. A lo mejor no van motivados de manera propia, es decir, no van los niños por iniciativa propia, algún niño o algunos niños, o tristemente cada día son menos los que van por querer ir al catecismo, a lo mejor los mandan sus papás, pero cualquiera que fuera el caso, ellos están buscando la palabra de Dios. Ellos están buscando que nosotros logremos o intentemos por lo menos llevarles ese mensaje de sed, de esperanza, saciarse la sed. ¿La sed de qué? Pues la sed de buscar respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano catequista,
pues tenemos cosas que en nuestra mente, inquietudes, preocupaciones, desánimos, pero sobre todo inquietudes, y aún con nuestra edad, aún con nuestra supuesta experiencia, pues carecemos de eso, ¿verdad? Carecemos de tener una conciencia que nos haga entender muchas de las cosas que a veces pues nuestra propia naturaleza no nos permite entender. Imagínense ustedes los niños que ahora, a diferencia de hace algunos años, pues están bombardeados por un montón de cosas, el internet, la tecnología y muchísimas otras cosas más lo que acabo de mencionar, de que muchos de ellos a lo mejor tienen algunos problemas en casa. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque tenemos como catequistas que concientizarnos y tratar de hacer nuestras sesiones lo mejor posible, porque ellos tienen sed de conocer a Dios. A lo mejor no lo expresan, pero a lo mejor su alma sí tiene esa sed de conocer a Dios. Y a lo mejor nuestros niños nos dicen también esta frase, o su alma de ellos nos está clamando: dame de beber, ayúdame a conocer al Señor. La samaritana, aunque todavía no entendía, en realidad estaba pidiendo el agua viva de que le hablaba a su divino interlocutor. Al revelarle Jesús en su mesianidad, o sea, que es el Mesías, la samaritana se siente impulsada a anunciar a sus conciudadanos que ha descubierto al Mesías. Asimismo, cuando Jesús se encuentra en Zaqueo, ¿se acuerdan de Lucas 19:1-10? El fruto más preciado es su conversión. Vean, eso fue lo que se logró de ese encuentro con Zaqueo, a tal manera de que él reconoce, vean, las injusticias que ha cometido y decide volver con creces el cuádruple. Es decir, aquí vemos que cuando existe una conversión, como pasó con Zaqueo, existe una respuesta de devolver todo con creces. Es decir, existe una respuesta de ya no ser el mismo. Y como siempre he dicho, esto que estamos analizando ahorita de la exhortación apostólica, lo estamos enfocando lógicamente a la aplicación práctica con nuestros niños. Pero la pregunta es, ¿acaso no tenemos que aplicarlo primero con nosotros? Claro. Primero tenemos que aplicar con nosotros y decirle al Señor: tengo sed de ti, Señor. Tengo sed de que me ayudes en mis problemas. Tengo sed de que me lleves por el camino correcto. Tengo sed de alcanzar un día la salvación y estar en tu presencia. Si yo tengo en mi corazón y en mi mente ese deseo ferviente de llenarme de Dios. Había un sacerdote, muy interesante su homilía, no me acuerdo cómo se llama. Fue en una ocasión que viajé a una ciudad y escuché su celebración. Y entre todas las cosas que dijo, que fueron muy interesantes, hubo una que me sorprendió mucho, que me gustó mucho, que dijo, aquel que conoce a Jesús no puede callar. Aquel que conoce a Jesús, como lo dice la palabra, quien conoce a Dios, quien conoce su tesoro, no lo va y lo esconde. Lo que va a hacer es entonces llevarlo hacia él, pero llevarlo también hacia los demás. Entonces decía el Padre, quien conoce a Jesús no puede callar, tiene que darlo a conocer. Tiene que darlo a conocer a los demás, tiene que expresarlo, porque es parte de esto. Sería egoísta que yo me llene de Dios solamente y no lo comparta hacia los demás, porque como dice esta encíclica, pues los demás también tienen sed de Él. Dice, una mención especial merece los encuentros con Cristo resucitado, narrados en el Nuevo Testamento. Gracias a su encuentro con el resucitado, María Magdalena supera el desaliento y la tristeza causadas por la muerte del Maestro. En su nueva dimensión pascual, Jesús le envía a anunciar a los discípulos que Él ha resucitado. Es decir, aunque había muerto Cristo, y aunque, por ejemplo, en el caso de María Magdalena, como todos los apóstoles, pues estaban tristes, pues todo queda en el pasado. ¿Por qué? Porque Jesús resucita.
que estamos precisamente viviendo eso en esta octava de Pascua. Por este hecho se ha llamado a María Magdalena la apóstol de los apóstoles. Por su parte, los discípulos de Emaús, después de encontrar y reconocer al Señor resucitado, vuelven a Jerusalén para contar a los apóstoles y a los demás discípulos lo que les había sucedido. Está en Lucas 24, 13 al 35. Jesús, empezando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Y los dos discípulos reconocerían más tarde que en su corazón ardía mientras el Señor les hablaba. Allí en esta parte que nos habla acerca de la calzada de Emaús, ¿verdad? Que todos recordamos este pasaje bíblico, donde Jesús resucitado se encuentra a los apóstoles, empieza a platicar, los apóstoles le empiezan a decir que si acaso no sabía, que si era un forastero, que si no sabía lo que había pasado, que había muerto Jesús, y él les empieza a hablar precisamente de él mismo, o sea, de Jesús, desde el Antiguo Testamento, y hasta que terminaron el camino, los apóstoles abren los ojos y se dan cuenta que estaban hablando con Jesús resucitado. Fíjense que así nos puede pasar a nosotros. Estamos con Él, pero no estamos inmersos en Él. Podemos hablar de Jesús muchísimo, muchísimo. Pero si no lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, si solamente es como algunas personas pueden expresar una frase un poco común que decimos de dientes para afuera. Es decir, si solamente tenemos a Jesús en la predicación, pero no lo tenemos en la acción propia de nuestra vida, entonces, ¿es completo esto? Entonces no estaremos igual que los apóstoles en la calzada de Emaús, que estaban caminando junto a Él. Así a veces nosotros estamos con Él, pero no hemos logrado que Él esté dentro de nosotros, y no porque Él no quiera, sino porque a lo mejor no he aprovechado mi tiempo de acercarme a Dios en los sacramentos. A lo mejor no he tenido a Jesús Eucaristía últimamente dentro de mí al acercarme a la comunión. Que no se nos olvide que Jesús está realmente presente en la hostia consagrada. Ahí en el canal de YouTube que tengo, Supercatólico, ahí hay videos del doctor Ricardo Castañón. Voy a ver si logro remasterizar uno que le grabamos hace muchos años, en el 2010, donde nos habla acerca de hostias que han sangrado, sangre humana perteneciente al miocardio del corazón de una persona. Busca milagros eucarísticos. Desde el anciano del siglo I y aprobado por la Iglesia, ha habido milagros eucarísticos, hostias consagradas que les ha salido sangre o incluso grumos de carne. Entonces, estaremos igual que los de la calzada de Emaús, que venían con Cristo, pero no lo reconocían. Si analizamos la siguiente parte, dice: entre los encuentros con el Señor resucitado, uno de los que ha tenido el influjo decisivo en la historia del cristianismo es sin duda la conversión de Saulo, de Pablo, que lo conocemos nosotros, y el apóstol de los gentiles en el camino de Damasco. Ahí tuvo lugar el cambio radical de su existencia, de perseguir a los apóstoles, de perseguidor a apóstol. El mismo Pablo habla de esta extraordinaria experiencia como una revelación del Hijo de Dios para que le anunciare de entre los gentiles. Eso está en Gálatas 1:16. A veces buscamos nosotros una conversión así como la de Pablo, ¿verdad? Que nosotros seamos o hagamos las cosas equivocadamente, pero de repente, como a Pablo, algo va a pasar y de un momento a otro nos vamos a convertir, vamos a hacer lo máximo, pero se nos olvida algo. En el caso de él fue algo extraordinario, pero la conversión se tiene que dar día a día. Y nuestros errores, que sin duda alguna son muchos, hoy compartía algo que escribí hace tiempo en el Face, donde hacía una reflexión de que así como soy, fíjense, así como soy, Dios me ama así. Así como soy, con mis limitantes, con mis pecados, con mis incumplimientos. Yo había prometido grabar todos los días de vacaciones y no lo he realizado. Así como yo incumplo en tantas cosas, Dios me sigue amando.
Es algo que tenemos que reflexionarlo muy seriamente. Dios me sigue amando, pero como dijimos ahorita, que no fue lo mismo o que no necesariamente es igual que en el caso de San Pablo, resulta que en muchas ocasiones nosotros tratamos de cambiar, pero se nos olvida que el proceso de conversión tiene que ser un proceso continuo. Caigo, vuelvo a luchar, caigo, vuelvo a luchar, pero tratando de que al caer mi lucha tenga que ser más fuerte que la anterior. Por eso no podemos decir entonces que es un proceso sencillo, es un proceso complicado. Pero Dios sin duda alguna pues valora mucho la intención de la persona. Entonces tenemos que buscar ir mejorando como personas, como aquí nos dice, ir mejorando en un proceso de conversión diaria, pero también ir mejorando como catequistas. Nuestra labor, hermano catequista, es importantísima. Los sacerdotes no podrían darse abasto para dar catequesis a todos los niños que van generalmente en las parroquias, en las capillas, y pues Dios ha permitido que seamos instrumentos para llevar ese mensaje. Entonces, buscar la conversión nosotros, para que después podamos buscar que los niños también hagan el mismo proceso y se conviertan. La invitación del Señor respeta siempre la libertad de los que llama. Hay casos en que el hombre al encontrarse con Jesús se cierra al cambio de vida al que lo invita. Ahora la pregunta es, ¿hemos aceptado entonces nuestra invitación como catequistas? Si hay alguien por ahí de casualidad que está viendo el video y no es catequista, pues no sé, a lo mejor Dios está usando como instrumento este tema, puede ser, para que entonces se vuelva catequista. Dice, fueron numerosos los casos de contemporáneos de Jesús que lo vieron y oyeron, y sin embargo, no se abrieron a su palabra. Así es. El mismo Judas, ¿verdad? Pues escuchó todas sus homilías, escuchó todas sus palabras, vio todos sus milagros y no se convirtió. Por eso dice el Evangelio de San Juan, señala el pecado como la causa que impide al ser humano abrirse a la luz que es Cristo. Vean qué interesante esto de la encíclica. Nos hace un recuento, nos dice que el Evangelio de San Juan, de manera general, señala el pecado como la causa que impide al ser humano abrirse a la luz que es Cristo. Y eso está en Juan 3:19 cuando dice, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los textos evangélicos enseñan que el apego a las riquezas es un ejemplo como un obstáculo para acoger el llamado a un seguimiento generoso y pleno de Jesús. Típico es a este aspecto el caso del joven rico que está en Mateo 19, 16 al 22 y en los otros evangelios. Bueno, aquí nos podríamos analizar lo que es muy interesante también. Nosotros fuimos invitados por Jesús a ser catequistas. A lo mejor alguien tendrá, una vez hicimos esa dinámica, ¿verdad? Y fue formidable, porque cada uno contaba su historia. Unos fueron llamados por otros catequistas, otros por una situación personal. En el caso mío les comparto, mi mamá murió cuando yo tenía 18 años y pues yo me sentía completamente desubicado, me sentía solo, aunque estaba con mi hermana, pero yo me sentía solo, desanimado, deshecho, y mi tía Edith, en paz descanse, que era catequista, pues un día me invitó al catecismo. Y mal que bien, sinceramente creo que pues fui por la invitación, o fui tal vez porque me sentía triste, me sentía solo. Pero conforme fui conociendo, fui amando a la catequesis, fui viendo lo hermoso que es llevar el mensaje de Dios hacia los demás. Y ese fue mi encontrarme con Dios. Ese fue empezar mi caminar de catequesis hacia los niños. Me acuerdo que me tocó niños de aquí, o sea, de los primeros años, ¿verdad? Y pues la verdad yo estaba de auxiliar y yo pues me costaba mucho trabajo porque yo no había aprendido nada. Y esto que me sirvió de experiencia también para mi aspecto laboral como docente.
¿Por qué? Porque empecé a tratar a niños, a jóvenes, a papás, a personas, y eso me abrió en cuanto a lo que es el trato al público, ¿verdad? O sea que Dios siempre nos recompensa de alguna manera. No sé cuál sea tu experiencia personal, cómo llegaste a empezar, el que quiera lo puede comentar ahí, poner en los comentarios, cómo te llegó la invitación. Aquí nos dice que la invitación entonces, pues está puesta por parte de Dios, pero dice que muchas veces el pecado, ¿verdad? A lo mejor decir, pues ¿para qué soy catequista? No le veo el chiste, ¿para qué me voy a meter en problemas? Una vez una persona, una maestra ya de edad, pues le decía a mi esposa que se aburría porque pues no tenía nada que hacer, estaba jubilada, era soltera, y le dice a mi esposa, ¿y por qué no es catequista? Pues dijo, no quiero ser. Entonces, pues a veces tenemos los medios, ¿no? O a veces tenemos el tiempo y no queremos aceptar un compromiso ante Dios. O al revés, a veces no tenemos el tiempo porque tenemos muchísimas cosas que hacer personales, pero lo aceptamos, y si lo aceptamos, pues hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, sobre todo con amor, ¿verdad? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, seremos juzgados en el amor. Entonces, como catequista te invito a que lo hagamos con amor, a que llevemos el mensaje con amor hacia nuestros niños. Y para ir terminando, vamos a ver este último punto, y ahí lo vamos a dejar, vamos a quedar en la página número 10. Dice encuentros personales y encuentros comunitarios. Algunos encuentros con Jesús narrados en los evangelios son claramente personales, como las llamadas vocaciones, lo que acabamos de mencionar. Nuestra catequesis es una vocación. En ello Jesús trata con intimidad a sus interlocutores. Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Y Jesús de una manera muy hermosa dice, venid y lo veráis. Así también a nosotros nos podemos preguntar, nosotros, ¿dónde está, Señor? Ante nuestros problemas, ante nuestras situaciones, ante nuestros desánimos, gritarle a Dios, ¿dónde estás? Yo creo que hemos tenido todos algunos momentos difíciles en nuestra vida, algunas experiencias que nos han costado mucho seguir adelante. Y es cuando nuestro corazón puede decir, ¿dónde estás, Señor? Y puede llegar un poquito nuestra soberbia y decir, Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo soy catequista, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre tal o cual problema? Y es cuando tenemos que reflexionar que ser catequista no nos hace mejor que otros, que ser catequista lo que sí nos hace es tener un compromiso con Dios. Lo que sí nos hace es, o nos debe de hacer, amar cada día más a Dios y a su iglesia. Por eso entonces, si nosotros tenemos ese compromiso y si nosotros queremos en verdad de vivir nuestra conversión, pues tenemos que llenarnos, como dijimos al principio, de Dios para darlo hacia los demás. Y dice otras veces, en cambio, los encuentros tienen un carácter comunitario, así son en concreto los encuentros con los apóstoles, que tienen una importancia fundamental para la constitución de la iglesia. En efecto, los apóstoles elegidos por Jesús de este grupo más amplio son objeto de una formación especial y una comunicación más íntimas. A la multitud Jesús le habla en parábolas que solo explica a 12. Es que a vosotros se va a dar a conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Eso decía en Mateo 13:11. Los apóstoles, aquí llegamos nosotros, están llamados a ser anunciadores de la buena nueva y a desarrollar una misión especial para edificar la iglesia con la gracia de los sacramentos. ¿A qué vamos con esto? Entonces, aquí nos habla de que hay encuentros personales y comunitarios. Nosotros como catequistas estamos de manera personal a ser catequista, a llevar su mensaje, pero también de manera comunitaria. Y esto lo he mencionado en otras ocasiones, la necesidad que tenemos de estar dentro de una comunidad, ser parte de ella. Problemas los vamos a tener en todas las comunidades, eso
creo que no hay ninguna comunidad que sea perfecta, porque nosotros que somos imperfectos estamos en esa comunidad. Pero tenemos que ser nosotros instrumentos para que esa comunidad crezca. No ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Cuando veamos problemas dentro de los catequistas, dentro de mi grupo de catequesis, pues ver qué puedo ayudar, qué puedo hacer, o bien rezar para que se vayan solucionando esos problemas que se vayan presentando en mi grupo de catequesis. ¿Por qué? Porque al ser parte de una comunidad, y como aquí nos dice muy claramente, hacer también, ojo, un encuentro comunitario con Cristo, pues tenemos nosotros que ver que nuestro grupo de catequesis, nuestra comunidad, nuestra parroquia en general, pues irla edificando, tratando de hacerlo a través de las visitas al Santísimo en la oración, tratarlo de hacerlo apoyando a los demás catequistas y haciendo grandes cambios. Yo, pues mi esposa y yo somos catequistas desde hace muchísimos años. Y pues no sé si es una práctica extraña, pero se lo platicaba una vez a un sacerdote amigo mío y me decía que estaba bien, porque nosotros acostumbramos a estar en una comunidad 3, 4, 5 años y nos vamos a otra. Y decimos, ¿y por qué? Bueno, porque ha pasado, por gracia a Dios, que estamos en una comunidad 3, 4 años y pues ahí vemos que ahí va la comunidad bien y por ahí nos enteramos que hay otra comunidad que necesita catequistas y ahí nos vamos para allá. Después nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Aquí hace falta catequistas. Pues bueno, preguntamos a dónde estamos, está bien, no hay problema, y nos vamos a otra comunidad. Y van a decir, bueno, ¿y por qué tanto ir visitando? Bueno, creo que es algo bueno, ¿no? Claro, no estoy diciendo que todos lo van a hacer, pero nosotros que hemos tenido esa oportunidad, pues bueno, ¿por qué? Porque tratamos de estar en donde pudiéramos ser un poco más útiles, no porque seamos importantes, sino porque a lo mejor no hay catequistas, o a lo mejor hace falta algún grupo o algo específico que podamos nosotros apoyar, o nos llama un sacerdote. Nos ha pasado que a veces algún sacerdote que nos conoce por allá, pues nos dice, oye, ¿no quieres venir a trabajar acá? No quieren venir a trabajar acá, y pues bueno, esperamos lógicamente que acabe el año y ya vamos, o sea, no nos quitamos, por ejemplo, a medio año, porque estaríamos perjudicando al grupo que estamos atendiendo. Y esta experiencia, al menos en lo personal, me ha servido para conocer muchas comunidades y poderles decirle que pues en todas las comunidades hay problemas, aunque ciertamente en algunas pues es un poquito menos problemático que otras, pero en donde estés tú, en donde Dios te haya permitido estar, pues hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y como dice acá, tratar de estar unidos en Cristo. Ok. Y este es el último punto, con eso terminamos hasta acá en la página número 10. Dice, el encuentro con Cristo en el tiempo de la iglesia. La iglesia es el lugar donde los hombres, encontrando a Jesús, pueden descubrir el amor del Padre. En efecto, el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Qué interesante está eso. Cuando le decían a Jesús, oye, ¿dónde está Dios Padre? Decía, pues si me han visto a mí, pues han visto al Padre, porque son uno solo. Jesús, después de su ascensión al cielo, actúa mediante la acción poderosa del Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, que transforma a los creyentes dándoles la nueva vida. De este modo, ellos llegan a ser capaces de amar con el mismo amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Recordemos eso que decía el apóstol, ¿verdad? No soy yo, es Cristo que vive en mí. Qué bonito se oye, pero qué difícil está. Definitivamente. Cuando dice, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Es decir, es tan grande el amor que tengo por Jesús. Es tanto que trato yo de estar con Él, que bueno, debemos de ser reflejos de Cristo, aunque definitivamente es algo muy complicado. Definitivamente. Pero nuevamente lo que dije hace rato, los intentos. Para Dios, yo creo que es muy importante los intentos que hagamos. Y luego, para terminar, la última frase dice, la gracia divina prepara además a los cristianos a ser agentes de la transformación del mundo, instaurando en él una nueva civilización. Dice que mi predecesor Pablo VI llamó justamente civilización del amor. Entonces, así es, su santidad Juan Pablo II nos habla precisamente de esta frase que dijo Pablo VI, cuando dijo que
tenemos que buscar la civilización del amor. Entonces busquemos esta civilización del amor, que repito, consiste en tratar de llevarme con mis catequistas, de apoyarlos en todo, de ser instrumento de paz en mi grupo y llevar así el mensaje de Dios hacia los demás. Bueno, esperemos que haya sido de su agrado este tema. Mañana, Dios mediante, vamos a continuar analizando un poquito esto. No pretendemos terminar el documento, porque el documento en sí son 75 hojas, ¿verdad? Aunque sí valdría la pena y me lo comentan. Pero trataremos de abarcar la mayoría o la mayor cantidad de puntos y analizarlos. Recuerden ustedes que lo pueden bajar de internet de una manera gratuita, ¿verdad? Esta encíclica que dijimos que es la de exhortación apostólica Ecclesia en América, la Iglesia de América, escrita por su santidad Juan Pablo II. Y para terminar, pues hagamos una pequeña oración, dándole gracias a Dios por todo, pidiendo por pues el próximo Papa, ¿verdad?, de nuestra iglesia, y agradeciendo a Dios que haya estado con nosotros su santidad el Papa Francisco. Cada sacerdote, gracias ahí a la compañera Consuelo, gracias, cada Papa tiene sus diferentes formas de llevar su papado, de llevar a la iglesia, ¿verdad? Pero siempre estará asistida por el Espíritu Santo. Por eso nosotros llamamos a todos ellos Santo Padre, porque es obra del Espíritu Santo cuando se hace la oración, y es el sacerdote, o mejor dicho, el Papa, que está destinado para ese tiempo, porque Dios no se equivoca. Como papas, pues pueden tener de manera general algunas cuestiones o algunas situaciones personales, pero la cuestión doctrinal siempre será respaldada por el Espíritu Santo. Así que estemos agradecidos de que haya estado su santidad con nosotros, y los papas anteriores también, cada uno con sus carismas, con su forma de llevar, repito, el mensaje de Dios. Y pidamos ahora, porque sin duda alguna que es obra del Espíritu Santo, pero necesitamos pedir, rezar por el próximo Santo Padre, para que el Señor decida, el Espíritu de Dios decida quién es y lo ilumine para llevar a la iglesia, como sabemos, a un buen término. Muy bien, pues bueno, pues les agradezco mucho. Ojalá puedan leer la encíclica y así lo pueden ir analizando ustedes. Nos vemos mañana como a esta hora para continuarlo viendo, ¿sale? A partir de la página 10. Seguimos adelante. Recuerden que se pueden inscribir a lo que es el grupo de Supercatólico. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, de YouTube. En YouTube tenemos el canal de Supercatólico, donde tengo muchos videos de otras personas. Suscríbete a los canales de YouTube que nos han permitido subir. Vean, tenemos muchos videos. Aquí están videos del doctor Ricardo Castañón Gómez, que nos permitió grabar sobre los milagros eucarísticos, es en Supercatólico. También tenemos otro que se llama Mr. Teacher Gabriel, que bueno, ahí ya son videos más míos propiamente, donde tenemos muchísimos cursos que también podemos presentarles a ustedes. Y en el caso de lo que es Facebook, aparte de lo que es mi Face, que pues ya tengo 5,000 amigos, así que ya se vuelve complicado, pero también pueden ustedes solicitar a lo que es el grupo de Supercatólico TV, que es este. Miren, Supercatólico TV, tenemos 5,400 personas agregadas. Aquí subimos todos los días información, y otros compañeros también, hermanos, también suben algunos videos o algo relacionado con nuestra fe, y tratamos de estar al pendiente de que todo lo que se suba sea católico, ¿verdad? Entonces ahí diario, vean, hoy por ejemplo a las 11 subí nuevamente la oración por las almas del purgatorio, y pueden mandar su solicitud aquí de amistad, ¿verdad? Y con mucho gusto los vamos agregando. Bueno, que el Señor les bendiga, les agradezco mucho. Nos vemos mañana, si gustan, como a las 9:30 más o menos.
porque pues a veces nos atrasamos por alguna actividad personal o nos adelantamos. De todas maneras, siempre quedará grabado para que ustedes lo puedan ver en diferido las veces que lo quieran ver, si así gusta. Compártanlo para gloria de Dios. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.